Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Te saluda tu pastor David Pérez Vera y quiero invitarte en esta maravillosa y mañana de culto dominical a que me acompañes a tener un tiempo de oración para que juntos podamos poner de principio a fin este tiempo, que sea el Espíritu Santo del Señor en esta maravillosa mañana ministrando la vida de cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos, Dios todopoderoso, Yahweh Sabaoth, Yahweh Nise, Yahweh Rafa, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el Shaddai, tú eres Elohim, tú eres el Cana, tú eres Padre bendito, el Dios todopoderoso, a quien alabamos y glorificamos en este precioso día. Gracias, Señor, porque hoy hiciste este día especial para que tu pueblo se goce y se alegre en él. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder, Señor, en este día abrir nuestros ojos, contemplar tu grandeza, alegrarnos, Señor, Padre eterno, porque tu presencia es real en cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey. Ponemos este tiempo de principio a fin en tus manos, para que seas tú tomando el control total de cada palabra, Señor, que el día de hoy se exponga. Mi Dios amado, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas, sea consolando, sea confortando, sea redarguyendo, sea enseñando, testificando, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey y mi Señor, por este tiempo. Bendigo grandemente, Padre eterno, en tu nombre, a cada uno de mis hermanos, amigos. Gracias por aquellos que están compartiendo el link, pasando la voz. Gracias por ese tiempo de alabanza precioso, por este tiempo ahora de palabra. En tus manos está toda, Padre bendito, la enseñanza de este día. Que sea tu mano y tu palabra en mi boca para exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido que tú me has dado, Señor, para que en este día yo pueda predicar y compartir tu palabra. Voy a servir a la mesa de tu pueblo el alimento que tú me has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué precioso, amado hermano y amigo, poder tener una vez más esta oportunidad de estar juntos por medio del Espíritu Santo. Nos une como pueblo por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Quiero invitarte a que abras la palabra de Dios y me acompañes a leer en este domingo de culto dominical, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Estamos avanzando a través del Nuevo Testamento y llegamos a esta hermosa epístola, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, a causa de la carne. Amados hermanos y amigos, hoy el Señor nos trae por tema recuperando el gozo de nuestra vida espiritual. Un precioso tema para ti y para mí en este día y para todo aquel que llegue a escuchar este hermoso mensaje. Previo a la introducción del contexto de la palabra tomada para esta mañana, vamos a hacer una introducción, como ya es de costumbre, del libro que tomamos como referencia en este culto dominical. El autor de Segunda de Pedro, como bien lo establece el versículo 1 del capítulo 1, es específicamente el apóstol Pedro.
La fecha de su escritura, bien lo podemos tener en este material que es informativo, para que tú y yo podamos seguir profundizando en el estudio de esta epístola. El libro de Segunda de Pedro fue escrito hacia el final de la vida de Pedro, puesto que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Su muerte debe haber ocurrido antes del año 68 después de Cristo. Probablemente él escribió Segunda de Pedro entre el año 65 y el 68 después de Cristo. El propósito de la escritura de esta epístola: Pedro estaba alarmado de que los falsos maestros hubieran comenzado a infiltrarse en las iglesias. Él hizo un llamado a los cristianos a crecer y fortalecerse en su fe, para que pudieran detectar y combatir la creciente apostasía. Enfatizó fuertemente la autenticidad de la palabra de Dios y el seguro regreso del Señor Jesucristo, el Mesías. Para el contexto de nuestra lectura de hoy, amado hermano y amigo, el apóstol Pedro estaba tan entusiasmado por el tema que, de acuerdo a algunos entendidos en el idioma original, en el griego que se utiliza no es de lo más pulido, pero el sentido del mensaje es muy claro. El progreso en la vida cristiana se hace posible y práctico por dos factores que son muy importantes tenerlos presentes en esta introducción: el poder y las promesas de Dios. Dios hace conocer su llamamiento a la persona que responde a Jesucristo. Al conocerle, los hijos de Dios tenemos libremente, y eso yo quiero enfatizarlo, tenemos libremente todos los recursos necesarios que nos capacitan para obrar el proceso de santificación, o sea, de crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estos recursos nos son asegurados por las promesas mismas que el Eterno nos ha hecho y se encuentran registrados en su palabra. En ese marco que tú y yo debemos de comprender algo muy importante en este día. Aunque la vida cristiana debería ser caracterizada por el gozo espiritual, he ahí donde encontramos la dolorosa realidad de que muchos creyentes, de que muchos hijos de Dios manifestamos en muchos casos muy poca fuerza espiritual. A veces encontramos cristianos que andan tristes, desanimados, preocupados y hasta derrotados en la vida cristiana. Sentimos que es muy difícil seguir al Señor y obedecer su palabra. Claro está que si lo hacemos en nuestras fuerzas, esto va a ser una realidad. Vamos a encontrar mucha dificultad si lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero si lo hacemos en las fuerzas del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, otra será la historia, amado hermano, y te lo puedo asegurar. Experimentamos muy poco gozo espiritual debido a que no estamos caminando en las fuerzas del Señor, sino en nuestras fuerzas. Y cuando esto ocurre, damos una mala impresión de lo que es una verdadera vida cristiana. Y esto, amado hermano, no debe de ser así. La palabra de Dios indica que hay muchas razones por las cuales deberíamos experimentar gozo espiritual todos los santos días que el Eterno nos da. A la par de vivir como hijos de Dios, debemos de gozarnos espiritualmente en las fuerzas que nuestro Padre Celestial nos otorga. Consideremos algunas de estas razones por las cuales tú y yo siempre deberíamos de estar gozosos. Una de ellas, el nuevo nacimiento, que nos concede una naturaleza espiritual distinta a la que teníamos, la misma que debe de manifestar constante y permanentemente el gozo espiritual.
La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es otra de las razones por las cuales deberíamos de estar siempre gozosos. Las promesas de Dios y la comunión con Dios. He ahí yo quiero dejar una aclaración en esta introducción. El gozo espiritual no significa de que usted y yo siempre estemos riendo, porque habrá momentos en donde tendremos dificultades. Pero una cosa es ser feliz y otra cosa es ser gozoso. Porque una cosa es que la felicidad viene por las circunstancias positivas y otra cosa es que el gozo tiene un fundamento en la que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas y ese sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario es lo que a ti y a mí nos trae gozo espiritual. Es un privilegio, amado hermano, en base a las razones que mencionaba hace un momento, el poder hablar con Dios. Dios ha dejado la oración, tú y yo podemos conversar con Él, podemos compartir nuestra vida con Él. Otra manera de ver ese gozo, que es parte de la razón por la cual tú y yo hoy recibimos este alimento espiritual, es precisamente por ello, por el alimento espiritual que desciende de lo alto para nosotros. Lo tenemos a nuestro alcance y hay que gozarnos de ese alimento espiritual. Dios ha provisto un gran alimento espiritual para ti y para mí, y aún en esta parte del mundo sigue siendo posible, porque está al alcance de tu mano y la mía, y aún no ha sido prohibido que tú y yo podamos leer la palabra, podamos compartir la palabra, y por eso tenemos que aprovechar este tiempo. Por todo esto, amados hermanos, podemos sentir que el Eterno nos sostiene, nos sustenta, nos fortalece espiritualmente. Pero llegamos a un momento, amados hermanos, por todo lo antes mencionado, los hijos de Dios debemos de estar rebosando de gozo espiritual. Mas, sin embargo, en demasiados casos esto no se da. Y la pregunta es, ¿por qué no? Y podemos hacer otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para restaurar ese gozo espiritual? Ese es el tema que hoy queremos tratar a la luz de la palabra de Dios. El Señor conoce nuestros corazones y conoce también nuestras necesidades. ¿Quién más y mejor que Él podrá conocer nuestras vidas? Él trae en esta maravillosa y preciosa mañana el alimento que tú y yo necesitamos. Él quiere que conozcamos dos momentos. El Eterno quiere que tú y yo hoy conozcamos dos momentos, porque a la luz de la palabra va a ser muy oportuno para poder comprender por qué el Señor hoy nos habla de recuperar nuestro gozo en nuestra vida espiritual. Y lo primero que Él quiere que conozcamos es cuándo y por qué se pierde el gozo espiritual. Porque si hablamos de recuperar el gozo, es porque alguien lo ha perdido. Y por eso el Señor quiere en primera instancia que en esta mañana tú puedas ubicarte en tiempo y en espacio y puedas analizar a la luz de la palabra de Dios en este día cuándo y por qué se pierde el gozo espiritual. Si Dios nos ha dado tantas cosas para fortalecer nuestra vida espiritual, como lo veíamos dentro de la introducción de este mensaje, sin embargo andamos con muy poco gozo espiritual, debe ser porque hay una pérdida de vitalidad espiritual en nuestras vidas. Y pudiéramos hacer una analogía o pudiéramos hacer un comparativo. Muchas veces somos como un neumático que se desinfla constantemente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está causando esta pérdida de gozo espiritual en la vida tuya o en la vida mía? Y podemos ir encontrando algunas de esas causas a continuación. Y veremos algunas en este día, dentro de este punto inicial. Tal vez no nos estamos sustentando espiritualmente. Dios ha provisto abundante alimento espiritual. La palabra de Dios es todo un manjar para nosotros. Anhelamos y debemos deleitarnos al estar
leyendo la palabra de Dios. Es un banquete de alimento muy nutritivo. El problema está en que no nos alimentamos de ella. Si no leemos la palabra, somos como niños que no queremos comer. O si la leemos, no recibimos el sustento espiritual porque no meditamos sobre lo que dice y peor aún, no la aplicamos en nuestra vida. Por eso se nos advierte en la palabra de Dios y dicho por el mismo Señor Jesucristo y posteriormente complementado por su hermano Santiago mucho tiempo después. El que hace la palabra es aquel que Dios lo llama prudente, escucha y hace. Por eso la palabra de Dios dice, no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Debemos de sustentarnos en este alimento espiritual. Y veíamos la semana anterior, incluso como referencia, lo voy a leer en esta mañana, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amados hermanos, una de las causas por las cuales está existiendo esta pérdida de gozo espiritual es porque no hay sustento espiritual. Es porque no estamos tomando con seriedad nuestra alimentación. Y hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Si tú y yo no nos estamos sustentando de la palabra de Dios, puede traer al corto plazo consecuencias como la que estamos tratando de analizar el día de hoy, una pérdida del gozo espiritual. Otra de las causas es que al no sustentarnos espiritualmente por medio de su palabra, lo que estaríamos haciendo es alimentando a la carne. A veces como creyentes, en vez de vivir vidas de obediencia a Dios, procurando andar en el Espíritu, nos dejamos engañar por las cosas de este mundo y terminamos alimentando la carne y no el Espíritu. Ante la ausencia de alimento espiritual, por decisión propia nada más, estamos más bien es por esa misma decisión alimentando a la carne, alimentando a la otra naturaleza, a la naturaleza débil, a la naturaleza adámica, aquella naturaleza que nos tenía prisioneros en nuestros delitos y pecados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en ello. ¿Qué produce todo esto? Produce un gran debilitamiento espiritual. Como esperamos en un momento dado poder gozarnos de la vida cristiana y tener victorias, ¿cómo esperamos todo aquello si constantemente, en vez de estar alimentándonos espiritualmente, estamos más bien alimentando la carne? O dicho desde el punto de vista del apóstol Pablo, sembrando a la carne. Veamos qué dice Gálatas 6:8. Gálatas 6:8, que nos dice el Señor en esta palabra: para ti y para mí en esta mañana de bendición. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si nosotros no nos sustentamos espiritualmente, lo que estamos haciendo es, en otras palabras, alimentando la carne, que sería una segunda causa por la cual se pierde el gozo espiritual. Otra de esas causas es que no estamos viviendo una vida de fe. Lo uno va a ser consecuencia de lo otro. Juan afirma que lo que nos ayuda a vivir vidas victoriosas en nuestra fe es estar permaneciendo siempre dentro de la voluntad del Señor. Veamos qué nos dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. 1 de Juan 5:4 nos hace ver incluso el apóstol Juan respecto a que no estamos viviendo muchas veces vida de fe. Dice 5:4 de 1 de Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Amados hermanos, no podemos andar viviendo la vida cristiana sin fe. Claro, la ausencia de la fe sería consecuencia de que estamos alimentando la carne, producto de que no nos sustentamos espiritualmente. ¿Sí se da cuenta cómo tiene todo un hilo conductor? ¿Sí está viendo la secuencia de las causas por lo cual vemos a tantos cristianos derrotados, vemos a tantos cristianos enfermos en sí espiritualmente, por cuanto están amargados, están frustrados, están derrotados, porque en vez de ver el fruto del Espíritu encontramos en ellos es más bien los frutos de la carne? Y por eso, por consecuencia,
viene la pérdida del gozo espiritual, amados hermanos. La fe es el vínculo espiritual que nos une a Dios y por medio del cual podemos recibir un gozo muy grande. Primera de Pedro 1:5 como referencia también nos dice hoy el Señor que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Miren lo importante que es la fe en la vida de todo hijo de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mientras nuestra fe sea firme, no hay nada que no podamos hacer, porque con fe podemos avanzar. Al que cree todo lo es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amado hermano, la fe es necesaria en la vida de todo cristiano. Si tuviéramos fe como un simple grano de mostaza, imagínate lo que pudiéramos hacer. Podríamos hacer cosas sorprendentes. Las palabras del mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, nos hace ver hoy el mismo Señor la necesidad que tú y yo y todo hijo de Dios tiene respecto a la necesidad de caminar en fe. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amados hermanos, para el que tiene fe, nada le es imposible. Qué hermoso, amado hermano. Claro, una fe puesta en Cristo Jesús, no una fe puesta en otra cosa o en un Dios pagano. No, estamos hablando de poner nuestra fe en el Dios eterno, en el eterno y soberano Yahweh Sabaoth. En esta mañana, amado hermano, mira las distintas causas que hasta el momento producen la pérdida del gozo espiritual. No sustentarse espiritualmente, no alimentar espiritualmente, provoca de que se alimente la carne, y ello también trae por default el que estemos alimentando a la carne, que no estemos viviendo una vida de fe, y también de que esto nos lleva a no perseverar en Cristo. Si no perseveramos en Cristo, amado hermano, es porque algo está pasando. Algo está pasando en nuestras vidas. Si estamos dejando de leer la Biblia, si estamos dejando de orar, si no estamos alimentándonos correctamente, entonces llegan estas consecuencias que son graves, amados hermanos, son muy graves. No perseveramos en Cristo como consecuencia de cuando la fe cae, cuando la fe se debilita. En Juan 15 el Señor se compara con una vid y afirma que los discípulos, sus seguidores, son como las ramas. Para gozar con ánimo espiritual, la rama solo necesita quedar unido al tronco. Así es la vida cristiana. La clave es quedar unido a Cristo. El resultado de mantenernos en Cristo Jesús será abundante fruto espiritual. Juan 15:5, amados hermanos, encontramos en el Evangelio del discípulo amado lo que hoy el Señor nos hace ver como referencia respecto a que si nos mantenemos en Cristo Jesús como consecuencia de vivir una vida en fe, vamos a poder perseverar. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo la gente, o el cristiano, el creyente, o los que se identifican como hijos de Dios, pueden vivir con gozo espiritual si no están en Cristo Jesús? Eso será imposible. Eso será algo que realmente no podrá ocurrir jamás. Versículo 7 del mismo Evangelio de Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestra falta de gozo espiritual dice mucho de nuestra relación con Cristo. Amados hermanos, tú y yo estamos llamados a gozarnos en Cristo Jesús, a evidenciar que a pesar de la adversidad, que a pesar de las circunstancias difíciles, que a pesar de toda situación que hoy, más que nunca, a través de los distintos medios, estamos viendo señales, estamos viendo, amados hermanos, información que amenaza a la
población mundial, que amenaza el empleo, que amenaza la salud, que amenaza la estabilidad en el hogar, que amenaza muchas cosas. Pero ¿quiénes por último no deberían de estar tranquilos? Aquellos que no tienen a Cristo Jesús, porque el que tiene a Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios, como nos está manifestando hasta el día de hoy, tiene gozo, tiene paz, tendrá armonía, como dice en el hebreo, shalom, como dice en el griego, eirene. Hay paz, hay armonía, hay plenitud para los hijos de Dios. Nosotros como creyentes debemos de estar con plena convicción de que somos transeúntes, somos peregrinos en esta tierra, porque nuestra patria celestial es la que nos espera tierra nueva, nos espera cielos nuevos. Nosotros tenemos que tener plena convicción, amados hermanos, de que estamos muy pronto a partir de esta tierra, porque Cristo Jesús viene por su iglesia, y ese es el gozo y la esperanza. Por eso el apóstol Pedro tenía plena convicción de que su Señor, su Redentor, pronto regresaría. Tú y yo debemos de mantener ese mismo gozo espiritual. Pero todo esto, amado hermano, que es importante recapitularlo hasta el momento por aquellas causas que estamos identificando que provocan la pérdida del gozo. Cuando no se sustenta espiritualmente, se alimenta la carne. Si se alimenta la carne, no se vive una vida de fe. Si no se vive una vida de fe, no se persevera en Cristo. Y finalmente, dentro de este primer punto, encontraríamos que se aflige al Espíritu Santo. Una vida que no persevera en Cristo, temprano, no tarde, sino muy temprano, estará afligiendo al Espíritu Santo. Este es otro factor que produce debilitamiento espiritual. Pablo lo menciona en Efesios 4:30, que dice lo siguiente: y no contristéis, como referencia, amado hermano, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Nuestra falta de fe, nuestra falta de comunión con Cristo y nuestra falta de alimentación espiritual entristecen al Espíritu Santo, y por ende no gozamos su poder en nuestras vidas. Queríamos nosotros saber cómo y cuándo se pierde el gozo espiritual. Ahí están las causas. Tal vez en este día, tal vez producto de estos meses de pandemia que hemos estado atravesando, a través de estos tiempos donde las noticias malas están a pedir de cada día. Encontramos nosotros siempre en las primeras planas de los periódicos malas noticias. Prendemos el televisor y ponemos en las noticias solo malas noticias. Escuchamos referencias en las redes sociales, solo malas noticias. Y tal vez esto está provocando que mucha gente esté perdiendo la fe. Claro, pierde la fe porque no se alimenta espiritualmente. Porque en vez de alimentarse espiritualmente, está alimentando la carne. No se persevera en Jesucristo, por lo tanto, vamos a contristar al Espíritu Santo. Llegar a este punto, amados hermanos, es imperante y muy necesario que tú y yo hagamos una autorreflexión en nuestras vidas. ¿Será nuestra condición espiritual la que hemos relatado al momento? ¿Quedaremos en esta condición de debilidad espiritual? Porque tú te puedes preguntar: hoy el pastor está poniendo en evidencia un problema. ¿Cuál es la solución? Claro que hay solución. Para todo problema hay solución. Y lo que más me gusta de mi Padre Celestial es que siempre nos deja la solución en el manual de vida por excelencia, en su palabra. Por eso el Señor nos habla de otro momento. Cuando en un momento de la vida espiritual, de la línea de tiempo, del periplo de esta vida cristocéntrica, por los bemoles que enfrentamos en el diario vivir, estamos perdiendo el gozo espiritual por las causas que hemos sustentado en este momento. El Señor nos habla en cambio de otro momento que sí es posible, y es recuperar el gozo espiritual. Y yo quiero que me acompañes a la lectura que hicimos a inicio de la exposición de este sermón, en nuestra lectura central, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Subraya, amado hermano, esa parte en tu Biblia: grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Subraya, amado hermano, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la carne. Ante el recorrido que hemos realizado en el punto anterior, porque es un recorrido que lo hemos podido ir fundamentando, podemos llegar a un momento de profunda reflexión en nuestras vidas y considerar la necesidad de recuperar el gozo espiritual, si tu caso es que lo has estado perdiendo, lo cual en nuestras fuerzas, y lo decíamos una y otra vez, no será posible. En nuestra fuerza no será posible, pero en las fuerzas que el Eterno nos da por medio del Espíritu Santo, sí se puede, sí podrá ser posible. Preguntémonos ahora, ¿cómo podemos recuperar nuestro gozo espiritual? Y hay ciertos pasos que son necesarios tomar si estás dispuesto a recuperar tu gozo espiritual. Y el primero es examinar la razón del debilitamiento espiritual, porque para esto, amado hermano, se necesita realmente ser valiente, realmente estar dispuesto a seguir estos pasos en donde nos vamos a confrontar con la palabra. Vamos a confrontar nuestro diario vivir con la palabra de Dios. Y por eso lo primero que hay que hacer es examinar la razón de nuestro debilitamiento espiritual. Si deseamos cambiar, si deseamos hacerlo, tenemos que examinar o analizar la causa de nuestro debilitamiento espiritual. Para cada hijo de Dios podrá ser diferente. Tenemos que usar los 5 puntos mencionados en la primera parte de este sermón y ser honestos, amados hermanos, ante Dios. Usted y yo tenemos que ser transparentes delante de Dios. Dígame si usted y yo le podemos esconder algo a nuestro Padre Celestial. Que nosotros seamos tan ingenuos y nos engañemos es una cosa distinta. Pero el Señor, que conoce todo, Él anhela que tú sepas eso a la luz de su palabra, porque es un atributo natural de Él. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero Él también quiere ver el nivel de sinceridad en cada uno de sus hijos. Y al ser sincero con Dios, también vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Es la falta de fe, la falta de comunión con Cristo, la falta de buena alimentación espiritual, la falta de agradar al Espíritu Santo o la falta de decirle no a la carne. ¿Cuál de estos factores o causas que analizamos antes son la causa de tu debilitamiento espiritual? Las vuelvo a repetir: falta de fe, falta de comunión con Cristo, falta de una buena alimentación espiritual, falta de agradar al Espíritu Santo o falta de decirle no a la carne. Veamos cómo el salmista David nos deja la referencia de un modelo de oración cuando uno realmente quiere ser sincero con Dios y reconoce su atributo y reconoce también su condición. Vamos a ver el Salmo 139. Es un salmo precioso, maravilloso, que en todo tiempo, yo creo que a cada instante, todo hijo de Dios tiene que tenerlo muy presente. Salmo 139, versículo 23-24 dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué el salmista le dice eso a Dios si sabe que Dios igual lo hace? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Ese corazón perverso y engañoso, solo Dios. Mas sin embargo, la postura del salmista es: examíname, oh Dios. ¿Cuál va a ser tu postura en esta mañana? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amados hermanos y amigos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es examinar la causa, la razón de nuestro debilitamiento espiritual. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer si queremos experimentar la recuperación de nuestro gozo espiritual. Lo segundo, además de examinar, es evaluar nuestra debilidad espiritual. Hacer un autoanálisis muy honesto, evaluar nuestra vida espiritual, nuestra experiencia en la vida cristiana. Y tendremos que hacernos ciertas preguntas
muy importantes en nuestro caminar diario. Sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. No puede ser posible que siendo cristianos no sintamos la presencia de Dios. Por eso esta pregunta es fundamental. ¿Sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Conocemos más a Dios ahora que antes? ¿Testificamos a otros con autoridad espiritual? ¿Lograremos vencer las cosas del mundo? ¿Vivimos vida de gran gozo y triunfo espiritual? Estas preguntas, amados hermanos, son un test espiritual que todo cristiano tendrá que realizarse. Para esto se necesita ser honesto con Dios y con uno mismo. Tenemos que compararnos con algunos de los hombres que registran la palabra de Dios, hombres de fe. Usted ahí puede escoger con quién más si quisiera en un momento dado comparar. ¿Se compara usted a la fe de Abraham? ¿Se compara usted a la fe de Moisés? ¿Se compara usted con la fe de José? ¿De Josué? Me encantan las palabras con las que termina Josué al final de sus días. Hagan ustedes lo que desean, sirvan a Dios que quieran servir, a los dioses que quieran servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué postura, qué convicción. Mira la vida de estos hombres. Y eran hombres que no eran perfectos. Eran hombres como tú y yo, de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, que también tuvieron sus falencias. Mas sin embargo, siempre hubo un corazón predispuesto más a agradar a Dios que agradar a la carne, que agradar al mundo. José vivió en Egipto, pero no se contaminó en Egipto. Vemos el caso de Daniel, que vivió en Babilonia, pero no se hizo a Babilonia. En otras palabras, amados hermanos, con quienes hoy nosotros también podemos ver nuestra vida que se pueda comparar en buen sentido. Te comparas a la vida del apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a Juan, a Santiago. Me encanta cuando se puede referenciar a Santiago como rodillas de camello por su vida de devoción a Dios, una vida de oración constante. Ver esa perseverancia del apóstol Pablo, que a pesar de las persecuciones, ahí estaba. O el mejor ejemplo que podemos tener, amados hermanos, nuestro propio Señor Jesucristo. Amor, compasión, dedicación, obediencia, santidad, consagración. Y hermanos, pasaríamos toda la noche enlistando todas las cosas buenas de nuestro Padre Celestial. Todo esto nos va a llevar a un profundo quebrantamiento delante de Dios, que es el primer paso en la restauración espiritual, amados hermanos. Evaluamos porque hemos examinado la causa de nuestro debilitamiento espiritual. Pero una vez que usted evalúa, una vez que usted, como consecuencia de una examinación, evalúa, tiene que corregir. Hay que tomar correctivos en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de vivir. Una vez que sepamos cuál es la causa o causas de nuestro debilitamiento espiritual, necesitamos corregir nuestra forma de vida. Forma de vida. El apóstol Pedro nos habla en este día de aquello que es importante corregir en nuestras vidas, porque tenemos que crecer en la fe. Vamos a 2 de Pedro nuevamente y vamos a ver los versículos subsiguientes. En el capítulo 1, versículos 5 al 7, dice lo siguiente, del 5 al 7: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que crecer en la fe, y no solamente en la fe, sino también desarrollar nuestra relación con el Señor, alimentarnos más de la palabra de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y eliminar las cosas de la carne. Amado hermano y amigo, muchas veces creemos en estos tiempos que lo que estamos viendo no es nada, que las cosas que estamos viviendo son cosas pasajeras. Amados hermanos, el tiempo que vivimos
es tiempo de fin. Escuchábamos en esta semana otra amenaza. Ya se habla de otra amenaza a nivel pandémico, amados hermanos. No salimos de una y ya estamos entrando en otra. La semana anterior escuchábamos en las noticias que aquella plaga que estaba en la otra parte del mundo ha llegado por la parte sur del continente de América. Y en Argentina avanza una plaga de langosta que dice, según lo que manifiestan las noticias, un avance de 150 kilómetros por día, devastando todo tipo de vegetación, que está llegando a Brasil, que pronto llegará a Uruguay, que estará amenazando toda América. En otra de las noticias se hablaba de una ola que venía trayendo una tormenta de arena, que había llegado a la parte de Centroamérica y comenzaba a subir hacia Norteamérica. Estamos hablando, hermanos, de tiempos de tensión, en donde el tiempo de tensión es producto de que países en sus fronteras encontradas están peleando por territorio. ¿Y quiénes son los que están enfrentándose hoy en día por mantener la postura de hegemonía? Son las potencias, amados hermanos. Y aparte de eso tenemos la violencia, tenemos las drogas, tenemos la prostitución, tenemos tantos otros males endémicos que hoy en día amenazan a la familia, amenazan la sociedad. Amados hermanos, son tiempos difíciles, pero en medio de todo eso tú y yo no podemos perder la fe. No podemos perder la fe, sino más por el contrario, crecer en la fe, desarrollar nuestra relación con el Señor, alimentarnos cada día más y más de la palabra de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te ministre, que el Espíritu Santo te consuele, que el Espíritu Santo hable a tu vida hoy y siempre. Pero cuando examinamos, evaluamos y corregimos, llegamos al fin de un punto muy importante: el anhelo, el deseo, la aspiración de una vida cristiana de poder. Una vez que hemos hecho un análisis de nuestra vida personal, tenemos que preguntarnos si realmente queremos cambiar. No vaya a ser que estamos satisfechos con nuestra vida de confort espiritual. ¿Estamos acaso nosotros conformes con la vida que vivimos? ¿Usted está conforme con esa leche adulterada que usted recibe? De repente a través de algún canal, como yo le llamo, canal de la faneca, donde de todo se da, de todo se habla. ¿Usted está de acuerdo con esa sopita de queso que toma? ¿Usted está de acuerdo en leer la Biblia cuando se acuerde? ¿Usted está de acuerdo en orar cuando se acuerde? Muchos desempolvan la Biblia después de un mes y se acuerdan que tuvieron una Biblia, pero se llaman cristianos. Amados hermanos, nosotros tenemos que anhelar una vida cristiana con poder. Y la palabra de Dios es clara. Tenemos nosotros herramientas, tenemos armas poderosas en nuestra milicia para derribar toda fortaleza altiva que se levanta contra el pensamiento de Dios. Amados hermanos, Cristo tuvo que hacer una pregunta interesante a un paralítico. Tal vez sea la misma pregunta que hoy el Señor te va a hacer. Tal vez sea la misma pregunta. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 6. Conozcamos esta pregunta que el mismo Señor Jesucristo se la hizo a un paralítico que tenía mucho tiempo tenía en esa condición. A veces el ser humano se acostumbra. Tal vez hoy estás acostumbrado a vivir una vida sin gozo espiritual. Ten mucho cuidado. Hoy el Señor nos advierte. Dice el versículo 6 de Juan 5 lo siguiente: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Será acaso que el Señor nos está mirando en esta noche y sabe que tenemos mucho tiempo así y ya nos hemos acostumbrado? El Señor hace esta pregunta: ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Usted puede encontrar la respuesta. ¿Quiere ser sano? ¿Qué le respondió el enfermo? Acá. ¿Qué es lo que le responde el enfermo? Lo siguiente: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Cuál es la respuesta que tú le vas a dar hoy al Señor? Hoy el Señor tal vez te está mirando. Hoy el Señor te ve acostado. Hoy tal vez el Señor te ve muy conforme a tu situación. ¿Quieres salir de ese estado donde no hay gozo? Tal vez solo hay amargura. Tal vez hay tristeza. Tal vez hay melancolía. Tal vez hay frustración. Te estás acostumbrando a vivir una vida como cristiano, solo de labios, mas no experimental. Hablo de experimental porque cuando sentimos el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando sentimos el gozo de saber que somos salvos en Cristo Jesús, cuando sentimos el gozo de nuestra salvación, esto sobrepasa todo entendimiento y cualquier postura en la que estemos inmersos hoy en día. Si hacemos el día de hoy de tomar la decisión de cambiar tal vez de esa postura, de haber perdido el gozo en alguna parte del camino, y hoy el Señor nos está poniendo solución para recuperarlo, tenemos que examinar, tenemos entonces que evaluar, tenemos que corregir la forma de vida y finalmente anhelar vivir una vida cristiana con poder. Hoy el Señor quiere darnos la oportunidad de experimentar nuevamente esa vitalidad y lograrlo, y esto será para que haya un mayor avance en nuestra vida cristiana. Vamos nuevamente a 2 de Pedro 1 y veamos qué dice el versículo 8. Léelo conmigo en esta mañana. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, lo que el apóstol Pedro está dirigiéndose a aquellos cristianos que estaban tal vez experimentando esa pérdida de gozo, hoy esa misma palabra llega a nosotros de manera viva y eficaz, porque se nos está mencionando en este día que tendremos mayor gozo como hijos de Dios, mayor autoridad espiritual y seremos de mejor testimonio en el mundo entero. Dice el versículo 10 y 11 lo siguiente de ese mismo capítulo 1 de 2 de Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, es la palabra de Dios que en este día ha sido expuesta, es la palabra de Dios que ha llegado a nuestras vidas, es la palabra de nuestro Señor y Salvador para ti y para mí. Que hoy el Señor nos permita una vez más ponernos a cuenta con Él. Ponte a cuenta en este día. Hoy podemos hacerlo. Siempre recordando, amado hermano, que los factores fundamentales de nuestra vida de oración tienen que ver con la adoración, también con la confesión y finalmente con una petición clara. Si hoy nosotros confesamos nuestro pecado y si hoy nosotros pedimos que queremos nuevamente experimentar ese gozo espiritual en nuestra vida, el Señor está presto a inclinar su oído para atender el clamor de su pueblo. Vamos a orar, amados hermanos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en este precioso y maravilloso día de culto dominical. Gracias, Señor Padre eterno, por la oportunidad maravillosa que en esta mañana tú nos has otorgado al recibir tu palabra, palabra viva y eficaz, esa palabra que nutre nuestras vidas, esa palabra que llega, Padre bendito, para confrontarnos hoy con nuestra vida. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey. Gracias, papito lindo, por darnos la oportunidad, Abba Padre, de poder examinarnos a la luz de tu palabra y verificar si hay causas que están latentes en nuestras vidas, que nos han llevado a debilitarnos nuestro gozo espiritual. No queremos caminar por el mundo, Padre eterno, con una cara de derrotado.
con una cara de amargura, con una cara de tristeza. Cuando al interior de nuestras vidas, Padre bendito, lo que hay es un gozo tan grande que tiene que irradiar, tiene que transmitirse. Pero cuando esto no ocurre, es porque hay causas muy claras, a través de no sustentarnos espiritualmente, a través de que tal vez estaremos alimentando más a la carne, al espíritu. Esto nos ha llevado tal vez a vivir una vida de poca fe, lo cual nos está llevando tal vez a no perseverar en Cristo. Y todo ello converge, Señor, en que estamos contristando al Consolador que mora en nosotros. Y no podemos seguir viviendo así. Padre eterno, hoy tú nos has hablado con palabras de amor. Tú nos estás poniendo una solución delante de nosotros, que si es posible recuperar el gozo espiritual, es posible vivir una vida con gozo espiritual. Y hoy, Señor, tú nos dejas causas claras de que sí es posible, que tenemos que examinar cuál es esa razón por la cual hay debilitamiento espiritual, de que tenemos que evaluar nuestra vida diariamente, Señor. Por eso te pedimos hoy que examines nuestro corazón, examina nuestros pensamientos, Señor, porque queremos agradarte en todo. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados si no hemos vivido una vida, Señor, que te agrade a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos en esta mañana, Padre eterno. Ayúdanos, Padre bendito, Padre santo, Padre eterno, a vivir una vida, Señor, con aquellos anhelos claros en nuestra manera de vivir. Queremos corregir todo aquello, Señor, que está impidiendo que podamos tener una vida de gozo espiritual. Ayúdanos, Señor. Sabemos que no es en nuestra fuerza. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a fortalecer en este día. Queremos vivir una vida distinta. Tú nos has llamado a vivir una vida de gozo espiritual para poder compartir tu palabra. Porque hoy es tiempo, Señor, de angustia. Hay tiempos de dolores. Y la gente está mirando a los cristianos. Aquel que no tiene esperanza está mirando a aquel que profesa esperanza. Pero, Padre bendito, no queremos servirte de labios, queremos servirte, Señor, con una vida derramada delante de ti. Ayúdanos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, a hacer las cosas de manera correcta delante de ti. Mi Dios amado, queremos anhelar una vida cristiana con poder. Mi Dios amado, Padre eterno, tenemos que lograr testificar al mundo que tú eres real. Y eso debe comenzar por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en Cristo Jesús por medio de tu Espíritu Santo. Tal vez hoy hay personas que han experimentado tal vez este debilitamiento espiritual. El Señor te dice, hay oportunidad. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y arrepiéntete de todo aquello malo que has venido haciendo. Y dile al Señor que te dé la fuerza para poder cambiar. Si tal vez hoy hay alguien que está escuchando este mensaje y quiere experimentar ese gozo espiritual, y hoy te quiero decir a ti, amigo que escuchas, la única manera de experimentar un gozo espiritual es recibiendo a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. El gozo de la salvación sobrepasa cualquier entendimiento humano, cualquier lógica humana, porque a pesar de la adversidad, Cristo nos fortalece, como lo hemos visto en este día. Recibe a Cristo Jesús ahí donde tú estás. Toma la decisión más importante de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que no te puedes salvar a ti mismo. Y dile al Señor que recibes a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada hombre y mujer valiente que hoy toma la decisión de recibir a Cristo Jesús. Y también bendigo la vida de mis hermanos en Cristo, que han reconocido que han estado viviendo una vida debilitada espiritualmente y que hoy están tomando la decisión de recuperar ese gozo espiritual. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por este tiempo precioso, tiempo de tu palabra, tiempo de crecimiento, de fortalecimiento espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias por todo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, recibamos la bendición que el Señor tiene para tu vida y para la mía en este día. Amado hermano y amigo,
Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, favor y gracia. Y recuerda que si es posible, recuperar el gozo espiritual. No me quiero despedir en esta mañana sin antes hacerte una cordial invitación a nuestro tiempo de martes de bendición, este día martes a las 20 horas. Que Dios te bendiga. Shalom.